Mientras yo estaba cerrando tratos, mi hermano estaba en mi cama con mi esposa. Mi nombre es Javier. Tengo 42 años y mi vida es un ejercicio de optimización. Soy el fundador y CEO de Grupo Horizonte, una firma de logística y análisis de riesgos que, en términos simples, le dice a las corporaciones globales dónde mover su dinero, sus barcos y sus recursos antes de que el mundo se dé cuenta de que necesitan moverlos. Vivo en un mundo de datos, de proyecciones a 5 años y de decisiones tomadas a 30.000 pies de altura. Paso más tiempo en salas de juntas en Singapur, Londres y Nueva York que en mi propia casa. Y mi casa es mi obra maestra. Una estructura moderna de cristal y acero en las colinas de las afueras, un testamento de éxito que domina el horizonte de la ciudad. Pero una casa así necesita un corazón, y ese corazón era Elena, mi esposa desde hace 15 años. Si yo era el arquitecto del horizonte, ella era la arquitecta de nuestra vida. Era la única persona que entendía el caos de mi agenda, la única que podía manejar el hogar, nuestro hijo de 8 años, Leo, y las exigencias sociales de mi posición con una gracia que me dejaba asombrado. La amaba por su fortaleza, por su belleza y, sobre todo, por su inquebrantable lealtad. Ella era mi único puerto seguro, el único activo en mi vida que no necesitaba ser auditado. Y luego estaba Marcos, mi hermano. Para entender la traición, tienes que entender la dinámica de nuestra familia. Soy el mayor, el responsable, el constructor. Marcos, 3 años menor, es el encantador, el artista, el perpetuo casi éxito. Siempre ha vivido a mi sombra, pero parecía cómodo allí. Yo pagué sus deudas de la universidad, financié 2 de sus startups fallidas y, finalmente, hace un año, le di un trabajo por piedad en mi propia empresa. Un puesto en marketing, donde su carisma natural podía hacer el menor daño posible y donde yo podía vigilarlo. Mi relación con Marcos era una mezcla de amor fraternal y exasperación paternal. Yo le proporcionaba la red de seguridad y él me proporcionaba, bueno, supongo que me hacía sentir magnánimo. Elena siempre había sido su mayor defensora. Es un alma buena, Javi, me decía cuando yo me quejaba de su falta de disciplina. No todos pueden ser como tú. Él solo necesita que alguien crea en él. Ella creía en él. Se convirtieron en grandes amigos. Cuando yo estaba en el extranjero, Marco se pasaba por la casa, llevaba a Leo al parque, le hacía compañía a Elena. Yo lo fomentaba. Me sentía culpable por mis ausencias. Que mi hermano, la persona en quien más confiaba después de mi esposa, estuviera allí para llenar ese vacío, me parecía la solución perfecta. Una delegación eficiente de mis deberes domésticos. Mi vida era un sistema perfectamente equilibrado. Un ecosistema que yo había financiado y diseñado, donde cada persona jugaba su papel. Yo era el proveedor ausente. Elena era la guardiana del hogar. Marcos era el cuñado servicial y agradecido. La confianza en esta estructura era absoluta. Era el axioma sobre el que se construía mi imperio. Jamás se me ocurrió auditar los cimientos de mi propia casa. ¿Por qué lo haría? Yo mismo los había colocado. Soy un hombre de datos. No confío en la intuición, confío en los patrones. La primera señal de que algo andaba mal no fue un sentimiento. Fue una anomalía en mi sistema de seguridad. Mi casa es una fortaleza inteligente. Controlo las luces, la temperatura y la seguridad desde mi teléfono en cualquier parte del mundo. No lo hago por paranoia, sino por eficiencia. Una mañana, estaba en una sala VIP del aeropuerto de Dubái, esperando una conexión. Eran las 4 de la mañana en casa. Por aburrimiento, revisé los registros de la casa. Quería comprobar si el nuevo servicio de limpieza había llegado a tiempo el día anterior. Revisé los registros de la puerta principal. Lunes, 8 de la mañana, Elena. Código de acceso 01. Leo al colegio. Lunes, 9 y 5 de la mañana, limpieza. Código de acceso 03. Lunes, 12 y 30 del mediodía, limpieza. Código de acceso 03. Salida, lunes, 2 y 45 de la tarde, Marcos. Código de acceso 02. Lunes, 3 y 30 de la tarde, Elena. Código de acceso 01. Leo llega del colegio, lunes, 4 y 45 de la tarde, Marcos. Código de acceso 02. Salida. Me quedé mirando la pantalla. El código de Marcos. Le di ese código de invitado hace meses, para emergencias. ¿Por qué había estado Marcos en mi casa un lunes por la tarde durante más de 2 horas, solo, antes de que Elena y Leo llegaran? ¿Y por qué se fue más de 1 hora después de que volvieran?
Sentí una punzada de algo que no reconocí. ¿Irritación? Revisé más atrás. Jueves pasado. 1:15 de la tarde. Marcos. Código 02. Salida, 3 de la tarde. Martes pasado. 2 de la tarde. Marcos. Código 02. Salida, 3:20 de la tarde. Eran patrones. Visitas regulares en medio del día, siempre saliendo justo antes de que Elena regresara con Leo, excepto la última vez. La variable había cambiado. Llamé a casa. Elena contestó, su voz cálida y somnolienta. Hola, mi amor. ¿Estás bien? ¿Qué hora es allí? Es tarde. No podía dormir. Oye, una pregunta rápida. ¿Todo bien en la casa? ¿Ha pasado Marcos? Hubo una pausa. Duró exactamente 1.2 segundos. La medí. ¿Marcos? Sí, claro. Ha sido un salvavidas, Javi. Ah, ¿sí? ¿Con qué? Pues, ¿te acuerdas de la estantería que queríamos colgar en el estudio de Leo? No quería esperar a que volvieras, y él se ofreció a venir a ayudarme a montarla. Pero tuvimos que hacerlo en varias tardes, porque el taladro se quedó sin batería la primera vez. Ya sabes cómo es Marcos. Claro, dije. La estantería. Sí. ¿Está todo bien? Suenas raro. No, no. Todo bien. Solo el jet lag. Te llamo cuando aterrice en Londres. Te quiero. Y yo a ti. Cole. Me quedé mirando el teléfono. La coartada era buena. Plausible. Apelaba a la conocida incompetencia de Marcos. Pero la estantería era una. Sus visitas habían sido 3. Y la última visita, ayer, no encajaba con el patrón de antes de que Elena llegara. Esta vez, ella estaba allí. Los datos no cuadraban. Sentí frío, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del aeropuerto. Era la primera vez que los datos de mi vida personal presentaban una variable que no podía explicar. Y en mi negocio, las variables inexplicables son las únicas que pueden destruirte. Volví a casa una semana después. Estaba agotado, pero fingí normalidad. Elena estaba radiante, Leo feliz de verme. Marcos vino a cenar esa noche, nuestro ritual de domingo. Lo observé. Observé cómo le servía vino a Elena, poniendo su mano sobre la de ella en la copa un segundo más de lo necesario. Observé cómo se reían de un chiste que yo no entendía, una referencia a algo que había pasado mientras yo estaba fuera. Observé la familiaridad relajada entre ellos. Una comodidad que no había notado antes. Descarté la idea. Era mi hermano. Era mi esposa. Estaba siendo paranoico por el estrés. Necesitaba concentrarme en mi trabajo. El siguiente viaje fue a Hong Kong. Fue una fusión crucial, un acuerdo de $1.000 millones. Me sumergí en el trabajo durante 10 días. Pero la duda era como una aplicación ejecutándose en segundo plano en mi cerebro, consumiendo recursos. Fue en Hong Kong donde encontré la segunda anomalía. La financiera. Yo creo en la transparencia total con mi esposa. Le di una tarjeta Black sin límite, vinculada a mi cuenta principal. Yo nunca revisaba los detalles, solo el total al final del mes. Pero esa noche, en mi suite del hotel, estaba buscando un cargo específico, un regalo que le había comprado, y revisé el extracto detallado por primera vez en años. Y allí estaba. Hotel El Parque Secreto. $750. La fecha era de hacía 3 semanas, un martes. Un día que yo estaba en Frankfurt. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El Parque Secreto no era un hotel de viajes. Era un hotel boutique de lujo en nuestra propia ciudad. Un lugar famoso por su discreción, sus habitaciones alquiladas por horas y sus spas privados. ¿Por qué Elena gastaría $750 en un hotel local un martes? Mi mente de analista de riesgos se aceleró. Una fiesta. Un evento. Un día de spa con sus amigas. Había 1000 explicaciones lógicas. Llamé a la línea de conserjería del hotel. Buenas noches. Soy Javier Garmendia. Mi esposa, Elena, hizo un cargo allí hace unas semanas. Estoy tratando de cuadrar mis cuentas. ¿Podría decirme si el cargo fue por el spa o por una habitación? Un momento, señor Garmendia. Sí, aquí lo tengo. Fue por la escapada de tarde. Incluye el uso de una suite privada y servicio de habitación de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Colgué el teléfono. La habitación del hotel de Hong Kong, con sus vastas ventanas y vistas de la bahía, de repente se sintió como una jaula. 4 horas. Un martes.
Recordé los registros de la puerta de ese día. Marcos había estado en casa esa mañana, de 10 a 11 a.m. Luego se fue. Mi mente de negocios empezó a unir las piezas. Visita 1, casa planificación. Visita 2, hotel ejecución. No podía ser. Era demasiado burdo. Llamé a Elena. Eran las 7 de la mañana para ella. Hola, cielo. Qué temprano, dijo, su voz cálida. Elena. El parque secreto. $750. El silencio en la línea fue ensordecedor. Duró 3.4 segundos. Lo conté. Ah, dijo, y luego soltó una risita nerviosa. Javi, por Dios, casi me da un infarto. Creí que era algo grave. Estoy esperando una explicación. Es tan vergonzoso. Fue un regalo para Lucía. Su despedida de soltera. Le regalamos entre todas una tarde de lujo en el spa. Ella y yo fuimos a reservarlo ese día. ¿Lucía? ¿La prima de Marcos? No, Javi. Lucía, mi amiga del club de lectura. La que se casa el mes que viene. Era otra coartada perfecta. Imposible de verificar sin parecer un monstruo controlador. De acuerdo, dije. Entendido. ¿Pasa algo? Suenas furioso. No. Es solo que $750 por un spa me parece una locura. Ella se rió, aliviada. Lo sé. Pero valió la pena ver su cara. Tengo que irme. Leo llega tarde al colegio. Te quiero. Yo también te quiero. Mentí. Cole. Y supe, con la certeza de un balance auditado, que me estaba mintiendo. El alivio en su voz era demasiado grande. El nombre de Lucía le había salido demasiado rápido. Era una mentira preparada. Y solo preparas una mentira si sabes que tienes algo que ocultar. El activo más seguro de mi cartera acababa de ser marcado como tóxico. Ya no se trataba de dudas. Se trataba de obtener la prueba irrefutable. Mi mente deseo entró en modo de crisis. Cuando una división de mi empresa no funciona, no confío en las palabras. Confío en la vigilancia. Volé a casa. Le dije a Elena que la fusión de Hong Kong había sido un éxito y que, como recompensa, la junta me había dado una semana libre. Le dije que quería reconectar, que iríamos a la playa, solo nosotros tres. Ella pareció encantada. 2 días después, le dije que había una emergencia. No me lo vas a creer, Elena. El acuerdo se está cayendo. Necesitan que vuele a Monterrey de inmediato para una reunión de emergencia. Es solo una noche. Saldré mañana por la mañana y volveré al día siguiente por la tarde. Vi la decepción en su rostro. Pero debajo, vi algo más. Un cálculo rápido. Un destello de oportunidad. Oh, Javi, no. Qué horrible, dijo, abrazándome. Bueno, ve. Arregla el mundo. Nosotros te esperaremos aquí. Esa noche, mientras ella dormía, activé las cámaras interiores. Mi casa, siendo una fortaleza inteligente, tenía cámaras de seguridad en todas las zonas comunes. Las había instalado por la seguridad de Leo. Pero nunca, jamás, había activado la grabación de audio. Siempre me pareció una violación de la privacidad. Esa noche, la privacidad era un lujo que ya no podía permitirme. Entré en la configuración del sistema. Activé la grabación de video y audio para la sala de estar principal, un espacio de doble altura con paredes de cristal que dominaba la casa. A las 6 de la mañana del día siguiente, hice el teatro de mi partida. Preparé mi maletín, la besé, le dije a Leo que le traería un regalo. Salí de casa. No conduje al aeropuerto. Conduje a un hotel de negocios en el centro, uno donde tenía una cuenta corporativa. Me registré en una suite, conecté mi portátil al wifi de alta velocidad y abrí el sistema de seguridad de mi casa. Esperé. Pasaron las horas. Vi a Elena y a Leo desayunar. Vi a Elena llevar a Leo al colegio. La vi volver. La vi hacer yoga en el salón. La normalidad de la escena era una tortura. ¿Me había equivocado? ¿Era todo una paranoia producto del estrés? A las 11:30 de la mañana, ella hizo una llamada. No pude oírla bien, se había ido a la cocina. A las 11:45 de la mañana, el registro de la puerta principal sonó. Marcos. Código de acceso 02. Mi corazón empezó a golpear mis costillas como un martillo. Marcos entró en el salón. Llevaba ropa casual. Elena bajó de la planta superior. Se había cambiado.
Llevaba un vestido de seda ligero que yo le había regalado y que no se ponía desde hacía meses. ¿Se ha ido?, preguntó Marcos. Su voz era clara en el audio. Sí. Vuelo de las 7 de la mañana a Monterrey. No volverá hasta mañana por la noche. Bien, dijo él. Y entonces, sucedió. No fue un beso apasionado y desesperado. Fue peor. Fue un beso lento, tierno, familiar. Un beso de marido. Él le rodeó la cintura. Ella le acarició la nuca. Te he echado de menos, murmuró ella. Y yo a ti. Ha sido una semana infernal. Tenerlo aquí, fingiendo, me está matando, Elena. Lo sé. A mí también. Pero es mejor que la alternativa, ¿no? No podemos decírselo. Lo destrozaría. ¿Y qué estamos haciendo ahora?, preguntó Marcos. ¿Qué pasa si se entera? No se enterará. Javi vive en sus hojas de cálculo. Confía en mí. Confía en ti. Esa es la belleza de todo esto. Su cabeza está en Londres o en Asia. Nunca está aquí. Nunca está aquí. Su análisis de mi patrón de vida era correcto. Era el riesgo que yo había ignorado. Se sentaron en mi sofá. El sofá de diseño italiano que yo había elegido. ¿Y el hotel?, dijo Marcos. ¿Se lo tragó? Completamente. La despedida de soltera de Lucía. Ni siquiera preguntó el nombre del hotel. Solo le dolió el precio. Ambos se rieron. Una risa suave, cómplice. Eres brillante, dijo él. Somos un buen equipo, dijo ella. Luego, él la miró. Sube. Leo no vuelve hasta las 3. Tenemos tiempo. Ella sonrió. Lo cogió de la mano. Y juntos, salieron del alcance de la cámara, subiendo la escalera hacia mi dormitorio. Cerré el portátil de golpe. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa del hotel. Me doblé por la mitad, el aire saliendo de mis pulmones en un sollozo seco que no sabía que tenía. Ya no había dudas. No había paranoia. No había interpretaciones. Solo estaba la cruda y absoluta verdad. El activo no estaba corrupto. Estaba en bancarrota total. No volví a casa esa noche. Apagué mi teléfono. Me quedé en esa suite de hotel, mirando fijamente la pared, mientras mi mundo se desmantelaba en mi cabeza. El dolor era tan inmenso, tan físico, que me sorprendía poder seguir respirando. Era la traición de mi esposa, pero era la de mi hermano la que me destrozaba. El chico al que había protegido. El hombre al que le había dado un trabajo, una segunda oportunidad, acceso a mi casa. El que había usado mi propia generosidad como un arma contra mí. El dolor pasó. Y como siempre me pasa en una crisis, fue reemplazado por algo más frío. Más afilado. Furia. Pero mi furia no es explosiva. Es estratégica. Pasé las siguientes 24 horas no como un marido traicionado, sino como el CEO de Grupo Horizonte gestionando una catástrofe. Mi objetivo, análisis de daños y liquidación. Encendí mi portátil. Ya no me importaba la vigilancia. Empecé a cavar. Accedí a los registros de la empresa. Revisé la actividad de Marcos. Su puesto de marketing era una farsa. Sus informes de gastos eran un chiste. Había estado usando la tarjeta corporativa para pagar almuerzos, cenas, regalos, que ahora, con esta nueva luz, eran claramente para Elena. Estaba financiando su aventura con mi propio dinero. Accedí a nuestro plan de teléfono familiar. Era un hombre de datos, después de todo. Solicité los registros detallados de mensajes de texto y llamadas. No podía leer el contenido de los mensajes, pero podía ver los números. Cientos de llamadas. Docenas de mensajes de texto cada día. A todas horas. Cuando yo estaba en casa, eran esporádicos. Cuando mi avión despegaba, el volumen se disparaba. Eran metadatos, pero contaban una historia más elocuente que cualquier novela. Y entonces encontré la peor parte. Un cargo recurrente en la cuenta de Marcos. Una factura de teléfono separada, de una compañía de prepago. Un teléfono fantasma. Pagado, por supuesto, con la tarjeta de la empresa que yo le había dado. Contraté a un investigador privado, el mejor que el dinero podía comprar. Le di el número del teléfono fantasma y una orden. Quiero el contenido de cada mensaje de ese teléfono. Y lo quiero para mañana. Me costó una fortuna, pero a la mañana siguiente tenía el archivo en mi correo encriptado. Lo abrí. Y allí estaba. La crónica de su amorío. Te veo esta noche,
Javi cree que estoy en Singapur hasta el martes. No puedo dejar de pensar en lo de ayer en el hotel. Eres increíble. Odio cuando vuelve. Odio fingir. Te amo, Marcos. Él no te merece, Elena. Él solo ama sus números. Yo te amo a ti. Leí cada mensaje, cada te amo, cada queja sobre mí. Me obligué a absorber cada palabra. Era veneno, pero era el antídoto contra cualquier duda que pudiera quedarme. Descubrí que no había sido cosa de meses. Había sido un año. Un año entero de mi vida había sido una mentira. Mi plan de acción se solidificó. Esto no sería una pelea doméstica. Sería una liquidación corporativa. Fría, rápida y total. Volví a casa el martes por la noche. Elena me recibió en la puerta, con la sonrisa perfecta de la esposa que ha esperado pacientemente. Mi amor, volviste. ¿Cómo fue Monterrey? ¿Salvaste el acuerdo? Sí, dije, mi voz plana. Le di un beso en la mejilla. Se sintió como besar un mármol frío. Todo arreglado. Estás agotado, dijo, acariciando mi brazo. Deja, te preparo un trago. Gracias. Pero antes, necesito hablar contigo. Y con Marcos. Ella se tensó. ¿Con Marcos? ¿Ahora? Es tarde. Envíale un mensaje. Dile que venga. Es una emergencia de la empresa. Su rostro palideció, pero obedeció. El miedo a que yo hubiera descubierto algo en la empresa era mayor que el miedo a que hubiera descubierto algo en la casa. Viene para acá, dijo, su voz un poco temblorosa. Esperamos en el salón. El mismo salón que yo había observado desde mi habitación de hotel. Me senté en mi sillón favorito, el que daba la espalda a las ventanas y controlaba la habitación. Elena se sentó en el sofá de enfrente, nerviosa. Marcos llegó 20 minutos después, usando su llave. ¿Javi? ¿Qué pasa? ¿Elena? Nos miró a ambos. La tensión en la habitación era palpable. Cierra la puerta, Marcos. Y siéntate, dije. Obedeció. ¿Qué es esto, Javi? Me estás asustando. Es una revisión de desempeño, dije, abriendo mi portátil sobre la mesa de centro. Como sabes, en Grupo Horizonte nos tomamos muy en serio el uso de los activos de la compañía. Marcos y Elena intercambiaron una mirada de pánico. ¿Activos de la compañía?, preguntó Elena. Sí. Por ejemplo, la tarjeta corporativa. Marcos, ¿puedes explicarme este cargo de $180 en la Florería Real el mes pasado? ¿Para qué cliente era? Yo no recuerdo. Fue para la oficina, creo, tartamudeó Marcos. Extraño. Porque coincide con el cumpleaños de Elena. Y el ramo que le enviaste era idéntico al que vi en la recepción del hotel El Parque Secreto. ¿Lo recuerdas, Elena? La despedida de soltera de Lucía. El rostro de Elena se descompuso. Javier, no sé de qué estás hablando. Permíteme refrescarte la memoria. Giré el portátil. No puse el video. Puse el archivo de audio. El audio nítido de mi salón, de hace 2 días. ¿Se ha ido? Sí. Vuelo de las 7 de la mañana a Monterrey. Bien. Y el sonido inconfundible del beso. Elena ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Marco se puso de pie de un salto, su rostro rojo de furia y miedo. ¿Nos estabas espiando, cabrón? ¿Nos estabas grabando en tu propia casa? Mi casa, sí, dije, levantándome por fin. Mi calma era aterradora, incluso para mí. Mi casa, donde mi esposa y mi hermano conspiraron sobre cómo mentirme, sobre cómo mi confianza en ustedes era la belleza de todo esto. Javi, por favor, sollozó Elena. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme? Abrí el archivo del investigador privado. ¿Explicarme los 847 mensajes de texto? ¿Explicarme el te amo, Marcos? ¿Explicarme la suite de hotel? ¿O explicarme cómo demonios me mirabas a la cara cada vez que volvía de un viaje, sabiendo que acababas de levantarte de la cama con él? Marcos dio un paso hacia mí. No te atrevas a hablarle así. ¿O qué, Marcos? ¿Me golpearás? ¿Me quitarás esto también? Le espeté. Te di un trabajo. Te di dinero. Te di mi confianza. Y usaste todo eso para acostarte con mi mujer en mi propia cama. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por los sollozos de Elena. No fue así, dijo Marcos, aunque su voz carecía de convicción. Nosotros nos enamoramos.
¿Se enamoraron? Me reí, un sonido seco y amargo. No me hables de amor. Esto es un análisis de riesgos. Y ambos son pasivos tóxicos. La conversación ha terminado. Este capítulo de mi vida no terminó con un drama prolongado. Terminó como cierro un mal negocio, con una liquidación rápida y despiadada. Marcos, dije, volviendo a mi tono de CEO. Estás despedido. El equipo de seguridad ya tiene tu foto y la orden de no dejarte entrar al edificio. Mañana a las 9 de la mañana, recibirás una caja con tus efectos personales, junto con una factura detallada por cada centavo que robaste de mi empresa para financiar esto. Si intentas contactarme, o a Elena, o a mi hijo, de nuevo, presentaré cargos criminales por fraude. ¿Entendido? Él me miró con un odio que nunca había visto. Era el odio de un hombre que ha sido desenmascarado. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de mi casa, cerrando la puerta de un portazo. Me volví hacia Elena. Estaba hecha un ovillo en el sofá, destrozada. Javi, por favor, susurró. No me dejes. Fue un error terrible. Estaba tan sola. Tú nunca estás aquí. Nunca estoy aquí, repetí sus propias palabras. La excusa que le había dado a él. La excusa que justificaba su traición. Tienes razón. No estaba aquí. Estaba en un avión a Singapur, cerrando el trato que paga por esta casa. Estaba en Frankfurt, asegurando los fondos que pagan el colegio de élite de Leo. Estaba en Londres, construyendo el imperio que tú disfrutabas. Mi ausencia fue el precio de esta vida, Elena. Y tú no estabas dispuesta a pagarlo. No es por el dinero. Todo es por el dinero, dije, mi voz gélida. Esta casa, los coches, tus eventos de caridad, todo es producto de mi ausencia. Y mientras yo estaba trabajando, tú y mi hermano, al que yo mantenía, se reían de mí en mi propia casa. Te amo, Javi. Te lo juro. Lo amo a él, pero... la interrumpí. El dolor era tan agudo que me cortaba la respiración. Acabas de decir lo amo a él. No hay nada más que decir. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a mi abogado. Quiero el divorcio. No. Javi, no. ¿Y Leo? ¿Qué pasa con Leo? No puedes quitarme a mi hijo. No te lo quitaré. Pero te irás de esta casa. Mañana por la mañana. Empaca una maleta. Mis abogados se encargarán del resto. Te daremos un acuerdo justo, siempre y cuando no impugnes la custodia. Si peleas, usaré cada mensaje, cada grabación y cada extracto bancario para demostrar que eres una madre negligente e inmoral. Y te destruiré. Ella me miró, sus ojos llenos de terror. Vio que no estaba bromeando. Vio al hombre que cerraba tratos y aplastaba competidores. Me has convertido en un monstruo, Javier. No, dije, apagando mi portátil. Me han convertido en un hombre de negocio soltero. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Subí a mi estudio, cerré la puerta y la oí llorar abajo durante horas. Han pasado 6 meses. El divorcio fue rápido. Como prometí, fue justo, pero brutalmente eficiente. Elena vive en un apartamento en el centro. Marcos desapareció. Oí que se mudó a otra ciudad, probablemente buscando a alguien más de quien vivir. Yo gané. Gané la casa. Gané la custodia principal de Leo. Mi empresa, Grupo Horizonte, cerró la fusión de Hong Kong y el valor de nuestras acciones se duplicó. Desde un punto de vista puramente analítico, había gestionado la crisis a la perfección. Identifiqué los activos tóxicos, los liquidé y optimicé mis ganancias. Estoy sentado en mi estudio. Son las 10 de la noche. La casa está en silencio. Leo duerme en su habitación. Mi sistema de seguridad está activado. Las luces de la ciudad brillan bajo mi ventana, un océano de datos. He revisado los registros de la casa. Solo mi código y el de la niñera han sido usados en meses. He revisado mis cuentas bancarias. Todo está en perfecto orden. Mi mundo es, una vez más, un sistema perfectamente controlado. Pero la victoria se siente como ceniza en mi boca. Me levanto y camino por la casa de cristal. Está impecable. Fría. Vacía. El eco de mis pasos sobre el mármol es el único sonido. Miro el sofá donde se sentaron, la escalera por la que subieron. Esta casa ya no es mi obra maestra, es la escena de un crimen. Me doy cuenta, demasiado tarde, de la verdad fundamental que mis proyecciones y análisis de riesgos nunca pudieron calcular. Pasé mi vida construyendo un horizonte,
optimizando el futuro, pero me olvidé de auditar el presente. Delegué el activo más importante de mi vida, mi familia, al eslabón más débil de mi organización, mi hermano. Elena tenía razón. Yo nunca estaba aquí. Mi obsesión por el control me llevó a construir una fortaleza tan segura que nadie podía entrar. Y la única persona que dejé dentro con una llave, mi esposa, se sintió tan sola que le abrió la puerta al único otro hombre que tenía acceso, mi hermano. Miro mi reflejo en el cristal oscuro, con la ciudad brillando detrás de mí. He liquidado la traición, he ganado la guerra. Pero he perdido el hogar. Estoy solo, en la cima de mi torre, el arquitecto de un horizonte perfectamente vacío. Y por primera vez en mi vida, no tengo ni idea de cuál es el siguiente movimiento.